Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos ya en la quinta plática. El día de hoy les hablaré sobre lo que es la iglesia. Somos iglesia. Sí, que es importante identifiquemos este aspecto. Vamos a encontrar en lo que es iglesia algo que en lo personal me ha llamado mucho la atención. Desde chiquito siempre nos dice, vamos a la iglesia. Y entonces en la mente tenemos como referencia que la iglesia es el edificio, con 2 torres normalmente, ya lo habíamos pasado en uno de los videos anteriores. Sin embargo, la iglesia se refiere a nosotros, a las personas, no exactamente al edificio. Y por eso hay tanta confusión en lo que nos decimos católicos. Al instituir Jesús su iglesia, fíjense que dice, se necesita un ordenamiento de su doctrina para que podamos actuar como personas. Para esto tenemos normas que aplicar según el mandato. Primero, doctrina. Es algo de lo que comenzamos a ver en estos videos. Esa doctrina, la que nos lo da es Jesús. Pero tenemos una doctrina antes de que Él viniera a la tierra junto con nosotros, y es lo que identificamos en el Antiguo Testamento. Muchas personas se han quedado con ese Antiguo Testamento y hablamos solamente de Dios, así a secas. Nosotros, los católicos, los que seguimos a Jesús, entendemos entonces que su doctrina es a partir del Nuevo Testamento. No borra el anterior, sino que lo adecúa a las situaciones. Es muy importante que ustedes observen que esto ya lo había platicado, pero lo vuelvo a notar. Mateo 16, versículos del 13 al 19. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se refiere a nosotros, a las personas, porque Pedro era una persona. Jamás se habló de que fuera un edificio. ¿Y eso es todo? No, hay algo muy importante. Les dio entonces Jesús en Mateo 28, versículos 19 al 20, y les da un mandato específico. Dice, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícenlos, conságrenlos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Por eso es mi recomendación especial de que tenemos que llegar a lo que es la Biblia. Si no, no estamos completos. Ya acabó el tiempo aquel de que todos éramos católicos y lo que decía el sacerdote era bueno y completo. Estamos en otro tiempo. Necesitamos nosotros acercarnos a la Biblia. Lo hacen nuestros hermanos protestantes, sí, pero es muy importante esto. Vuelvo a recalcarles, aquí ya habla en el mandato, cuando dice consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que eso es Dios. Y nuestro tema de hoy va a ser tratar de aclararlo. Para esto les voy a hacer una recomendación. Hay un video que está en YouTube y estas son el acceso. Si ponen ahí en buscar y le ponen igual G, B mayúsculas, A minúsculas, H, P, N, D mayúsculas, 2, Q mayúscula, J mayúscula,
G minúscula, y van a encontrar un video que dice Sabatel. Es muy importante que lo vean. Yo se los voy a platicar rapidito. Aquí les pongo que imaginemos una iglesia, o sea, personas. Una iglesia católica con el rostro sonriente. Y te hago la pregunta, oyes tú, ¿eres sonriente? ¿O eres de un aspecto de cara compungida, o sea, molesta, enojada? Pues estás mal. Algo está funcionando mal en ti. A la hora que veas este video vas a encontrar que es un conjunto de personas que tocan una música de un tema que es muy conocido y que la gente lo disfruta. Empieza una sola persona como instrumentista y no empieza a tocar hasta que una niña se acerca y en un sombrerito que tiene en el piso pone una moneda. Y de ahí se desarrolla todo. Y termina con la gente sonriente, cantando y participando. Esa es nuestra iglesia que necesitamos. Aquí yo les he llamado a este evento como, te has de acordar, dice, le cayó el 20. Cuando esta persona puso, un niño, una niña, pone una moneda en su sombrerito. Nuestra iglesia es una iglesia con problemas de identidad con Dios, sí. Es un problema de identidad con Dios porque no lo conocemos y no se nos explica bien y tenemos problemas. Y de aquí nos vamos de lleno a este concepto. Se habla de un Dios Padre, Creador. En la imagen pueden ver que es una persona ya de edad, está con barba, identificando pues que es de edad. Pero aquí hay una frase importantísima. Si leemos en Éxodo, fíjense en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo del 1 al 15, nos vamos a encontrar con que Moisés acude a ver la zarza que está ardiendo. Ya lo habíamos platicado, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas? Y después de que se da cuenta de que es algo pues, que no es comprensible, se acerca y le dice, quítate las sandalias, o sea, los zapatos, porque el lugar que pisas es sagrado. Dios le habla a Moisés y le dice que tiene que regresar a Egipto a liberar a su pueblo. Pero también recuerden que les había dicho, casi siempre que vamos a hacer algún mandado, alguna orden, ¿de parte de quién? Es el requisito. Y dice, yo soy Yahvé, Jehová, Alá. Por eso les decía yo que estas iglesias, que ya lo vamos a ver al final, pues vamos a identificar por qué esos nombres. Pero lo que me interesa es que ustedes se graben, yo soy. ¿De parte de quién voy? De yo soy el que soy. Eso es lo que dice Dios. ¿Se presenta con imagen? No se presenta con imagen, nada más le habla. Y todo el Antiguo Testamento habla solamente de Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Jamás se había hablado de Trinidad. El nombre de Padre, ¿sabes qué dice Dios Padre? Eso lo dice Jesús. Mi Padre. Fíjense hasta dónde está. ¿Y por qué es creador? Porque Dios es el único que crea. ¿Se acuerdan del niñito, del bebé? ¿Quién te creó? La respuesta es Dios. Y mis papás me criaron con una I. Esa es la gran diferencia. Entonces Dios es el creador de todo, del lugar y del modo que ustedes lo quieran ver. Nos vamos a encontrar precisamente con que hay autores importantísimos. Un bendito sacerdote, el padre Loring, para mí es excelente. Ya falleció, alrededor de 4 o 5 años tiene que falleció.
Pero gracias a Dios llegué a Él por medio de un video y llegué hasta conseguir el libro, el texto que Él escribe, y es maravilloso. Para mí tengo el cerebro del sacerdote en ese libro, y las veces que yo quiera puedo llegar a Él y informarme de muchas cosas. Entonces recuerden, Dios Padre, Dios es el creador de todo. Padre, porque Jesús nos enseñó a decirle como tal. En el Antiguo Testamento solamente el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Punto. ¿Considerado como Padre? Yo diría que no. Es Dios y se acabó. ¿Y cómo consideran los judíos a Dios? Así, a secas, Dios. ¿Y los musulmanes? Pues le pusieron el nombre de Alá, pero es Dios a secas. Entonces, que se les quede bien claro. Dios es el creador de todo. A través de. Punto. Pero vamos a llegar a lo siguiente, que es importantísimo. Hay que leer en Mateo 3, 13 al 17. Dios se hace presente en la persona de Cristo. Ahí viene ya los cambios. ¿Por qué se hace presente en la persona de Cristo Jesús? Y el amor en la expresión del Espíritu Santo, porque eso es el complemento de lo que le llamamos Santísima Trinidad. ¿Cómo cuesta trabajo entender esto? Ustedes pídenle a Dios que los ilumine, al Espíritu Santo que los anime, y van a ver cómo sí van a lograr encontrar por qué es eso. En el transcurso de esta plática lo entenderemos. También es muy importante que leamos a Mateo 28, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Nuevamente Dios se manifiesta en la Santísima Trinidad. Por ahí usé la expresión en una de las pláticas y decía yo, ¿cómo es eso de Santísima Trinidad? Porque dicen, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si no les logra penetrar en su corazón esta Santísima Trinidad, les decía yo, pórtense bien y muéranse, para que puedan llegar a Dios y preguntarle, Señor, ¿por qué nos lo dijiste así? Él les va a dar con mayor claridad. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es la fe? La fe es algo que tú depositas en algo o en alguien. Caso práctico, te enfermas. ¿Y por qué vas a ver al médico fulano de tal? Porque le tienes fe. Y no vas a ver a otro porque no le tienes fe. Aquí les diré la parte doctrinal. ¿Qué es la fe? Es un conjunto de verdades comunicada por Dios para nuestra salvación, que nuestra iglesia custodia e interpreta. Y yo preguntaría, ¿y cuál salvación? Pues la salvación corresponde a que nosotros no solo somos cuerpo, no solo somos mundo, tenemos un espíritu, y ese espíritu Dios quiere que llegue de nuevo a Él y que no se pierda en el camino. ¿Cuáles son esas verdades? A través de esas pláticas lo vas a ir comprendiendo. No solamente es una verdad, es una actitud nuestra. Tú dices, pórtate bien, y tú no lo haces. Ríete, y tú tienes la cara de enojado. No, es nuestra actitud, es cómo sientes y cómo te manifiestas. Es una actitud nuestra a la invitación o mandato de Dios para conseguir la santidad y la vida eterna. La santidad, ¿qué es? Es vivir con Dios. Y la vida eterna, pues es algo que a veces no lo platicamos. No entendemos que nuestra vida no solamente es terrenal, sino que hay una vida espiritual, y es la que más interesa, porque la terrena te durará 100, 120 años si tú quieres, y nada más, pero la vida eterna es diferente. ¿Cuál santidad? La santidad es vivir con Dios, hacer lo que Él te pide.
En este canal le puse precisamente hagan lo que Él diga. ¿Por qué? Porque precisamente es Dios quien nos dice qué tenemos que hacer para alcanzar esa vida eterna. ¿Es todo? No, todavía falta algo más. Según el Nuevo Testamento, lo reafirmo, Nuevo Testamento, ojo, eso es lo que tenemos que poner mucha atención. La fe es la respuesta al llamado de Jesús. Y es muy directo, es Jesús el que nos ha manifestado todo esto. Con las siguientes características, y esto es muy importante, porque implica un acto de asentimiento, o sea, de aceptación. Si dijeran, Carlos, ¿crees en Dios y tengo una pistola enfrente? Voy a decir, sí creo porque veo la pistola. Pues no es un asentimiento. O sea, no lo acepto porque yo lo entienda o porque yo lo quiera, sino por miedo. Entonces, las doctrinas que son impuestas no proceden. Además, es libre e incondicional. O sea, si tú quieres salvarte y llegar a la vida eterna, de ti depende. Se te dan las indicaciones cómo has de vivir. Tú puedes decidir si lo aceptas o no. Hay quienes están perdidos totalmente en esto y su libertad dice, no, yo me voy a dedicar a todo lo que sea vicio, a todo lo que sea disfrute. No me importa lo demás. Bueno, esa es la decisión que tú has tomado. Es razonable. ¿Por qué es razonable? Porque tienes que razonarlo, pensarlo, meditarlo. No es nada más porque me lo dijo mi abuelita. No. Porque lo dijo el padrecito. No. Además es un don sobrenatural, sí. A Dios siempre hay que pedirle que nos dé fe, que nos aumente la fe, que si estoy débil en la fe, que me lo refuerce, para que podamos estar con Él. Y por último, lleva consigo un modo de vida. Si echáramos a volar la imaginación, diríamos, ¿cómo nos gustaría que este mundo que estamos viviendo, todos fuéramos católicos, pero con fe, no de nombre? Y las cosas serían muy diferentes. No habría engaños, no habría mentiras, no habría robos, no habría malestares. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a lo que es la doctrina de Jesús, respeto a los demás. La fe es la manera de tener lo que esperamos. Y eso lo van a encontrar en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 14. Ven cuántas cosas tenemos que leer. ¿Qué te pido a ti que me estás viendo? Toma, por favor, tu Biblia. Haz el esfuerzo. Llega a estas indicaciones, a estas citas bíblicas. Te va a servir de mucho. Y ahora viene el rostro de Jesús. Aquí habíamos hablado de Dios, ahora ya estamos hablando de Jesús. Jesús es Dios Hijo, es Redentor. Jesús es el mismísimo Dios, sí, es el mismísimo Dios. Cuando le agregan lo de Hijo, ahí empezamos a tener ya problemas. ¿Por qué Jesús es considerado Hijo de Dios? Porque en aquellos tiempos, si ustedes me han seguido, se van a dar cuenta que Él no podía decir que era el mismísimo Dios porque ya se la traían contra Él. Sus hermanos judíos eran muy apegados a su religión, a Moisés, a la ley de Moisés. Y si Él decía que era Dios, imagínense, blasfemo. Sin embargo, yo les paso estas notas. Fíjense que dice ahí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús lo dijo. Ese yo soy, si ustedes ven, está más repintado, sí. ¿Se acuerdan la zarza?
Dios le tiene que decir a Moisés, ¿de parte de quién vas a ir? De parte de yo soy el que soy. Y Jesús dice, yo soy, pues es que es el mismo. En la zarza no tenía rostro, porque es espíritu. Pero al tomar cuerpo de María, ya tiene rostro. ¿Este será el rostro de Jesús? No. Es un rostro que hemos manejado para que ustedes tengan más o menos una idea de Jesús. Pero es el camino, la verdad de la vida, sí. Tú síguelo. Y siempre encontrarás la verdad y disfrutarás de la vida. Y dice, nadie va al Padre sino por mí. Pues claro, no podía decir yo soy el mismo Dios. Si leyéramos la Biblia hay un pasaje donde dice, y le pondrás por nombre, Hijo del Altísimo. Jesús, Hijo del Altísimo. Pues está respetando todo eso. El Nuevo Testamento ya habla del Hijo, del Espíritu Santo y por ello de la Santísima Trinidad. Pero hay muchos que no logran comprender ese aspecto. Ponte en las manos de Dios y Él te dará el conocimiento. Esto que anoto aquí es muy importante porque nos lo platican los evangelistas. Ahí puse Mateo y Lucas. Nos hablan de dos tiempos de Jesús, que es lo que vimos cuando empezamos a ver la Biblia. Su vida de niño de Jesús y su vida adulta de Jesús. Desde el nacimiento de Jesús hasta los 30 años de edad se consideraba la vida privada de Jesús. Aquí te hago una observación, Vas a encontrar en muchas personas, en muchos documentos tal vez que te van a hablar de que en esos primeros 30 años vivió una vida oculta. Pido disculpas. Si en el segundo momento hablo de su vida pública, lo correcto es su vida privada. No es correcto usar oculta. Jesús no se ocultó de nadie. Era su vida familiar con sus papás, nada más. Entonces ten mucho cuidado. Porque esto puede llevarnos a ciertas contradicciones. ¿Se ocultó de qué? Porque hay un escritor por ahí hasta que le dijo que se casó y que tuvo criaturas. Por lo de oculto. No. Su vida privada. En sus primeros 30 años vivió con sus padres como todo jovencito. Jesús es presentado en el templo, sí, ya te lo decía por allí. Lee nuevamente a Lucas capítulo 2, versículos 22 al 32. Y es presentado al templo, ¿por qué? Porque la ley mosaica lo pedía que así fuera. Y pasa un caso fabuloso. Aquel viejecito que lo toma en sus brazos dice, ya te he visto. Y la mujer que es sacerdotisa le dice, María, tendrás mucho dolor por él. Pero Jesús también a los 12 años en el templo, pues se quedó platicando con los doctores, que eran los que sabían las de la ley. Lucas 2, del 41 al 52. Fabuloso. Eso es Nuevo Testamento, pero en su niñez de Jesús. Nos vamos ahora a los años 31 al 33. Ya se considera su vida pública. Y su vida pública es precisamente para que se le conociera, para que él directamente hablara. Y uno de los casos importantes es cuando Juan el Bautista, que es su primo, bautiza a Jesús. Lo dice en Mateo 3, del 1 al 17, en el río Jordán. Pero hay que entender que Jesús no tenía pecado, pues es el mismísimo Dios. Pero sin embargo, permite que lo bauticen, y podría decir hasta lo exige. No, tú tienes que bautizarme, para darnos la enseñanza de la importancia. Este es el camino para la vida eterna. Pero muchos no lo conocen. ¿Qué más sucede con Jesús? Pues tiene tentaciones. Las tentaciones a Jesús, ahí nos manifiesta 3 tentaciones.
Léelo, está en Mateo 4, del 1 al 11. ¿Por qué? Como hombre, pues tiene tentaciones. Somos humanos. Ningún humano puede decirse que no tiene tentaciones. Muchos tenemos las tentaciones, ¿recuerdan de la vista? Pues sí, a través de la vista nos llegan muchas imágenes que nos sugieren tentaciones. Jesús también lo tuvo y nos enseñó. Pero también anuncia la buena nueva, o sea, el amor, en Mateo 4, versículos 16 al 25. La buena nueva es vivir una vida nueva. Fíjense cuántas cosas encontramos. Y todo eso está en la Biblia. Sigamos. Jesús también se va a manifestar, recuerden su vida pública, en parábolas. ¿Qué es una parábola? Es donde te platico algo, pero tiene de fondo algo más. En total son aproximadamente 20, ya que se repiten. Nos explican en palabras de Jesús lo que es su reino. Y van a ver cómo su reino no es de este mundo en el sentido de posesión, sino de vida. Y aquí te sugiero, lee algunas como las que te apunto, pero tú puedes leer otras más, no tengo ningún problema. Mínimo te pido que leas estas 5 parábolas. El sembrador, Mateo 13, versículos del 1 al 23. Sembrar, ¿qué siembra? Jesús siembra su palabra, esa es la semilla. Y nos platica lo maravilloso que es de su palabra. Cómo unos lo aceptan y otros las rechazan. En el segundo, el grano de mostaza, Mateo 13, 31 al 43. ¿Qué vamos a encontrar allí? Ahí vamos a encontrar cómo el granito de mostaza es muy pequeño. Pero aún siendo pequeño, cómo crece el árbol cuando ha pegado en la tierra y se desarrolla. Así es la palabra de Dios. Si tú lo aceptas, vas a ver cómo se desarrolla. El tercero, los trabajadores de la viña, en Mateo 20, del versículo 1 al 16. ¿Qué es ir a trabajar a la viña del Señor? Tú, en lo personal, puedes trabajar en la viña del Señor. ¿Cómo? Dando a conocer su palabra, ayudando a las personas, orientándolas. Hay muchas formas. Nos vamos al número 4, los talentos. Los talentos, vamos a encontrar, dice que tenía un talento, que le dio 2 talentos. Y yo lo aplicaría a nuestra forma de conocimiento. ¿Qué talento tienes para la música ese? Y hoy es una persona que cómo maneja los instrumentos o cómo canta. Está en Mateo 25, capítulo 14 al 30. Capítulo 25, versículos del 14 al 30. Léelo. Vas a encontrar talentos y ahí debe estar el tuyo. Y terminamos con el hijo pródigo. Aquí siempre hago una aclaración. Pródigo es el que da. Y resulta que nos platica que un hijo, el menor de 2 que tiene el Señor, le pide su herencia y se va y lo derrocha. ¿Y dónde está lo de pródigo? En derrocharlo. No. Más adelante, cuando se le acaba todo y está cuidando puercos, entonces pues siente la necesidad de comer y no tiene más que lo que comen los puercos, y él mismo reflexiona. Está en Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. Y dice, qué mal me he portado. Le pediré perdón a Dios y a mi Padre, que me reciba como uno de sus trabajadores, ya no como uno de sus hijos. Ahí es el momento de dar amor. Te recomiendo que escojas una, o bien si hay alguna que te llame la atención, pues anótala en tu cuaderno. Ya es un resumen de qué trata. No es necesario que escribas todo. Y vamos a llegar con Jesús a las bienaventuranzas. Te pongo en la parte de arriba, Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12, en Lucas del capítulo 6, 17 al 26, en Marcos
del capítulo 12, del 29 al 31. Léelos. Aquí nada más te hago una observación. En muchos lugares me he encontrado con que consideran nada más 8 bienaventuranzas. Yo les digo, son 9. Y ahorita les digo dónde está el detalle. Primero dice, los que tienen espíritu de pobre. Esto es de Mateo, porque lo vamos a encontrar en Lucas, donde nada más dice los que tienen pobreza nada más, no habla del espíritu. Pero es muy importante esta palabrita, ya lo vamos a platicar adelantito. Los que lloran, los pacientes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa del bien. Y hasta ahí dice que son las bienaventuranzas y les hace falta el último. Como ya no dice los, sino nada más dice ustedes cuando por causa mía los insultes, persigan y calumnien. Esa también es una bienaventuranza. Porque ¿cuántos de ustedes pues van a echarnos en cara muchas cosas? ¿Por qué? Porque seguimos a Jesús. ¿Nos van a perseguir? Sí, nos van a perseguir. Nos van a decir tal vez rata de sacristía. Nos van a calumniar. ¿Por qué? Tienes contacto con un sacerdote que es magnífico y ya empiezan a hablar mal de ti o a hablar mal de él. Entonces no te preocupes. De aquí nada más quiero decirte algo importante. Cuéntalos. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo siempre digo que las bienaventuranzas, Jesús nos está actualizando los 10 mandamientos. Pero cuando me puse a analizar esto, fíjate que llegaba yo a 9, pero falta uno, el 10. Y ya lo encontré más adelante. Cuando dice que cuál es el más importante de todos, dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el 10º mandamiento de la ley de Dios. Es fabuloso, pero necesitas leer. No te dejes nada más así. De esta partecita yo diría que haz una pequeña tarea, pero también ve un video que te estoy anotando aquí, en esta parte, mira. Es muy importante que lo veas. La vida pública de Jesús. Explica por qué a Jesús se le dice Hijo de Dios. Te recomiendo que veas ese video y anotas en tu cuaderno cuál es la respuesta. Casi para terminar, nos vamos encontrando con que hay Dios Espíritu Santo. Y es amor. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el amor. Y ves una palomita por ahí como ejemplo. Y te vas a encontrar algunas cositas que a lo mejor no puedas ver, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son dones. El don de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Eso es lo que nos da Dios como espíritu, como amor. ¿Nos dará todo? Pues yo diría que te hagas un pequeño examen y vas a decir, ah, caray, yo tengo los 7 dones. Pero yo digo, ah, caray, el Señor te está mandando bastante trabajo porque el don no es para ti, es para que tú lo transmitas a los demás. Y aquí vamos a encontrar que el bautismo de Jesús, cómo se manifiesta el Espíritu. He aquí que vio abrirse los cielos y se ve bajar a una paloma y se oye la palabra de Dios. Este es mi Hijo muy amado. Léelo. Mateo 3, versículos 13 al 17. En Pentecostés vuelve a presentarse otra vez el Espíritu Santo. Aparecieron como divididas lenguas de fuego. Están Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. Aquí te recomendaría que pues tomes una imagen de San Judas Tadeo
y es el único que tiene la llamita en su cabeza. Ya te lo había explicado en un video anterior. Es cuando inicia en Pentecostés la iglesia fundada por Jesús Cristo. Fíjate que está muy marcado lo que Jesús fue identificando como su iglesia. Y eso tenemos que tenerlo muy fresco. ¿Qué es el amor? El amor, pues prácticamente no lo vas a poder ver directamente, porque el amor se siente. Si tú eres soltero o soltera, normalmente amas a alguien. Tu familia, como puede ser que ames a otra persona. Pero no lo puedes distinguir, es una cuestión que se siente. Ese es el amor. Que usamos mal la palabra amor para la cuestión relación sexual, pues es incorrecto. Ahí no hay amor, ahí hay relación. El amor es muy diferente. ¿Y cómo lo podemos identificar? Aquí lo tienes. ¿Qué es el amor? Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 17, es el que está hablando, es San Pablo. Se está dirigiendo a los corintios. ¿Y qué les dice? Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me falta el amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toca. Porque no nada más es decir, es sentir. El amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar, ni se hace el importante, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés. El amor. El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad. Y 3, el amor. Todo lo disculpa, todo lo recree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el verdadero amor. Cuando alguien le pega a otra persona y dice, te pego por amor, pues no está correcto, definitivamente. Es que así manifiesto mi amor, pues estás mal en tu manifestación. No, el amor no es así. Recuerda lo que aquí te estoy indicando. Si quieres, detén el video, páralo en este punto y reflexiona cada uno de estos puntos. Esto es la Santísima Trinidad. Es un solo Dios. Es un dogma de fe que tenemos y que debemos aceptarlo. Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, que vino a pagar. Ya me encontré con un video por qué pagó Jesús con su sangre. En aquellos tiempos era muy marcada esa forma de manejarlo. En su tiempo tal vez te diré cuál es ese video que me lo aclara. Y la palomita, que es una representación de Dios Espíritu, que es el amor. Y se dice que es el amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Sí, es el amor que Dios nos entrega y que nosotros muchas veces lo rechazamos. Contempla un ratito esta imagen y vas a poder entender la grandeza de la Santísima Trinidad. Todo esto es Nuevo Testamento, por eso muchas personas se han extraviado porque se quedan en el Antiguo Testamento. Tenemos que dar el paso al Nuevo Testamento. Si a ti nada más te hablan del Antiguo Testamento, no vas a encontrar allí muy claramente lo que es la Santísima Trinidad. Hay que dar ese paso al Nuevo Testamento. ¿Y eso es Dios? Eso es Dios. Y termino por esta ocasión pidiéndote que anotas también en tu cuaderno esta pregunta. ¿Por qué la Santísima Trinidad es Dios?
Y en el momento que lo escribas te vas a dar cuenta de todo ello. ¿De ti? Como en otras ocasiones, he venido platicando, estando tú frente a la pantalla y yo detrás de ti. Ahora estoy frente a ti. ¿Por qué es importantísimo este tema? Y comencé como iglesia. Porque la iglesia somos las personas, no los edificios. ¿Que así se le llama? Sí. Está fundamentado en documentos de nuestra iglesia, derecho canónico, así lo dice, pero tenemos que dar el salto. Así como te estoy pidiendo que brinques del Antiguo Testamento al Nuevo, así también te pido que reflexiones que la iglesia somos las personas y el edificio donde vamos debía llamarse templo. Y así lo nombra Jesús. Ya vas a encontrar más adelante más información que te va a ir aclarando cada uno de estos aspectos. Llegaremos hasta aclarar, por ejemplo, qué es el alma. Termino el día de hoy haciendo la misma oración que lo he venido realizando al final. Y dice así: ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Haznos dóciles a tus enseñanzas y permítanos conocer el amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Que así sea. Te agradezco que me hayas seguido hasta este momento y te invito a que sigas viendo. Nada más te recuerdo, ¿quieres ver todos los videos que ya están? Pues lo único que tienes que ponerle ahí que te dé Descubriendo una nueva vida. Y te va a dar los números de tal forma que alcancemos 15 a 15. Hasta luego, en la próxima. Nos vemos.